Buenas tardes, hermanos. Le doy la bienvenida en nombre del Señor. Es un gozo para mí poder estar hoy día nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Hoy, día jueves, ¿no es cierto? Un poco nublado. Es de esperar que el Señor nos pueda mandar lluvia nuevamente porque la necesitamos. Y estamos ya congregados, ¿no es cierto?, a través de esta red social para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar lo que el Señor nos tiene preparado. Y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están viendo este video. Y es de esperar que pronto ya podamos estar reunidos físicamente, que es mucho mejor, ¿no?, que a través del aire de estas redes sociales, y que el Señor ahí pueda hacer su obra. Hoy día comenzamos un nuevo salmo. Ya la semana pasada terminamos con el Salmo 51 y hoy vamos a comenzar con el Salmo número 52 ahí en su Biblia. Así que quiero invitarle a que vaya a ella, que vaya al Salmo número 52 para que demos lectura a este Salmos. Bien, hoy día vamos a ver solamente un versículo, el uno. Yo pensaba verlo todo, pero a medida que lo fui estudiando, me di cuenta que era más profundo tal vez de lo que uno puede ver así simplemente. Aún vamos a leer el Salmo, ya quiero que leamos los primeros 5 versículos del Salmo 52, ya para que más o menos veamos el contexto, y luego vamos a ir al versículo número uno. Bien. Salmo 52 entonces, versículo número 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde. Gracias porque tú nos permites, Señor, estar congregados como tus hijos a través de este medio. Te alabamos, Señor, y te honramos sabiendo que tú siempre vas a querer lo mejor para nosotros. En medio de este mundo, Señor, en el cual está tan preocupado de muchas cosas, no solamente de lo que es el coronavirus, sino que también de lo que es la economía, de lo que es la salud de las personas, de lo que es la alimentación de las personas. En medio de este mundo aún estamos tus hijos, Señor, en esta tierra, esperando que tu venida, Señor amado, sea pronto. Y eso, Señor, creo que va a ser y es eminente. En cualquier instante tú vas a llamar a tu iglesia a los cielos, y aquí en la tierra, Padre, va a empezar lo que es la tribulación. Por eso te pido que tengas misericordia, Señor, aún de aquellas personas que están a nuestro alrededor, que no te conocen, que tú nos uses, Señor, a nosotros como hijos tuyos para poder entregarles tu palabra de salvación, y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de nuestras vidas. Padre, oramos por este salmo, por este nuevo estudio que empezamos, Señor, el día de hoy, de este Salmo 52, que tú nos des sabiduría, entendimiento para sacar de ella la enseñanza, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para que traiga claridad a nuestras mentes de lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Padre amado, por lo que tú haces en medio nuestro, y bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, ahí entonces leímos un poco el contexto de lo que es este salmo. Y este salmo en sí, para que veamos al contexto a qué se refiere, si usted ahí en su Biblia le aparece, miren, dice antes del versículo, ¿no? Dice ahí al músico principal, Masquil de David. O sea, es un salmo que escribió David, al rey David, cuando dice: vino Doeg, edomita,
y dio cuenta a Saúl diciendo, David ha vencido, perdón, ha venido a casa de Ahimelech. ¿Ya? Ese en sí es el contexto de lo que está hablando acá David, ¿no es cierto? Está dirigido este salmo eh, hacia Dios, pero está hablando David de una persona, ya de una persona acá llamada Doeg, ¿ya? En este salmo nosotros vemos el proceder del hombre malo sin Dios, que en este caso es Doeg, ¿ya? Y su destino, ¿cuál va a ser su destino? Pero también lo comparamos con el hombre con Dios y cuál también va a ser su proceder y cuál es su destino. O sea, en Salmo, en el fondo, nos va a explicar un poco de la persona que está sin Dios y cuál es su destino, y la persona que está con Dios y cuál es su destino, y cómo cada uno de ellos proceden. Aunque muchas personas creemos nosotros, nos dicen, ¿no? No, si yo creo en Dios o estoy con Dios, pero si nos fijamos en su proceder, a veces podemos pensar realmente esta persona está lejos de Dios o no está actuando, ¿no es cierto?, correctamente, de acuerdo como Dios quiere que actúen. Entonces, por eso nosotros debemos tener cuidado con muchas veces con nuestras acciones, con lo que hacemos, lo que decimos, si somos hijos de Dios. ¿Mm? Dice, tomado entonces del ejemplo de Doeg, Edomita, ¿quién era este? Era uno de los principales pastores de Saúl. ¿Ya? ¿Y quién era Saúl? El enemigo en este caso de quién, de David. Recordemos que Saúl, a medida que íbamos avanzando los salmos, cómo estaba persiguiendo a quién, a David para matarle, ¿no es cierto? Para que él pudiese ser muerto. Y acá lo vemos, ¿no es cierto? Actuando junto a uno de los principales pastores que él tenía, que era Doeg, ¿no es cierto? Quien traicionó en este caso a quién, a David, ¿ya? Y mató a los sacerdotes de Dios. Imagínense, David tenía sacerdotes ahí puestos, ¿no es cierto?, para servir a Dios, y Saúl, a través de Doeg, mandó a matarles. Entonces, al saber esta noticia, David, él escribió este salmo, ¿ya? Este salmo 52, hablando de este personaje. Mire, para que entendamos un poco ahí el contexto, les llevo a 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel ahí en sus Biblias. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21 y versículo número 7. Leo para ustedes. 1 Samuel 21, 7. Si él dirige bien está, entonces dice, tendrá paz su siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. ¿Por qué? Estoy mal. Perdónenme, ya estaba leyendo el 20, pero el 21, por eso me parecía extraño, ya. Versículo 21, estoy en vivo grabando, así como alguien decía por ahí, estamos en vivo, ¿ya? 21, 7, ahora sí, miren, dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Ya, esta es la historia. Dice, cuyo nombre era, ¿cuánto? Doeg, edomita, el principal de los pastores de quién? De Saúl. Ya era uno de los principales, un jefe, por decirlo, manda más de quién? De Saúl. Y si nosotros nos saltamos al capítulo 22, versículo 9, ya me gustaría que usted anotara allí, porque no voy a leer por honor al tiempo todo el capítulo, ¿ya? Pero del versículo 22 al versículo, perdón, capítulo 22, versículo 9 al 23, que usted pueda leer, ¿ya?
Yo solamente voy a leer algunos versículos para que usted más o menos entienda quién era este hombre y qué hizo, ¿no es cierto? Aunque ya se lo anticipé un poco, Doeg. Ya miren lo que dice el capítulo 22, versículo 9. ¿Ya? Dice, entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Aitiob. O sea, este hombre estaba observando, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando, y van de Saúl y le cuenta lo que él vio, lo que estaba pasando. Y miren el versículo 10. Dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Y también le dio la espada a Goliat, el filisteo. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo va este y le cuenta, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando allí. Y llegamos al versículo 17, ¿ya? Nos saltamos ahí, en donde dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Porque recordemos que Saúl estaba celoso y tenía envidia o le tenía mal a quien, a David. ¿Por qué? Porque él decía, este David me va a matar a mí y me va a sacar del trono y él se va a quedar con el trono, no sabiendo que la mano de Dios estaba allí con David. Y era Dios el que estaba llevando todo el caminar de David hacia el trono del pueblo de Israel. Entonces, vemos a Saúl de esta manera tan macabra, ¿no es cierto?, como planifica el querer destruir la vida de Saúl, destruir la vida de los que estaban ahí a su alrededor, usando a este hombre, ¿no es cierto?, Doeg, para llevar a cabo su plan siniestro. Miren, sigue diciendo ahí el versículo 17, ¿no? Dice, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían de ephod de lino, que eran los sacerdotes. Pero no solamente se conformó con eso. Miren lo que dice el versículo 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asno y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Nos vemos, hermano, la maldad de este hombre. Cómo este hombre, por querer tener deseos egoístas, a el punto que llega de matar no solo a los sacerdotes, sino que hombres, mujeres y aún a bebés, a niños de pecho y aún el ganado que tenía ahí el pueblo. Lamentable, hermanos queridos, que hoy en día hay hombres que actúan de la misma manera, por la codicia que hay en su corazón, por el deseo de querer hacer cosas y ellos salir ahí victoriosos, vanagloriosos, ¿no es cierto? Actúan de la misma manera. Actúan no pensando que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero. Miren lo que sigue diciendo ahí el versículo número 20 y 21. Dice, pero uno de los hijos de Aniemalec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. O sea, escapó de esta masacre y fue donde David, ¿no es cierto? Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de quién, de Jehová. Entonces allí se le da aviso a David, ¿no es cierto? Y David se entera y él empieza ahí a planificar cómo poder revertir toda esta mala noticia y toda esta situación. Y en esta instancia es donde David, ¿no es cierto?, escribe ahora el Salmo número 52 en su mente, teniendo este episodio que había pasado y cómo estos hombres malos, ¿no es cierto?, estaban ahí haciendo la de las suyas
por salir ellos victoriosos, por salir ellos ahí en primer lugar o ganadores, ¿no es cierto?, para satisfacer sus propios deseos, para satisfacer sus propias concupiscencias, ¿ya? Y en ese contexto, entonces yo creo que usted esté pensando mientras vamos a estudiar ahora el Salmo 52. Espero ser claro y que usted ahí pueda ir conmigo entendiéndolo. Vamos entonces a analizar ahora el versículo número 1, ya el versículo número 1 del Salmo 52, así que vaya ya al Salmo 52 y vamos a leer el versículo número 1 completo, lo voy a leer y de ahí vamos a desglosarlo en dos partes. Bien, miren, dice ahí versículo 1, pregunta, ¿no? Diciendo, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? A este poderoso, ¿no es cierto? Al rey Saúl, junto con su secuaces, junto con su Doeg, que era el jefe ahí que él tenía. La misericordia de Dios es continua. Bien, entonces como ya les decía, acá desarrollando este salmo ahí en dos partes. La primera parte con una pregunta, ¿no? Me dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? ¿Por qué? Porque la gente que es mala se jacta, ya se jacta ahí de su maldad y actúa, ¿no es cierto? Actúa conforme a su propia conveniencia. Hoy en día, como ya les decía, vemos muchos hombres de esta manera, o sea, viendo hombres que actúan jactanciosamente, buscando su propia conveniencia, buscando su propio beneficio, por así decirlo. ¿Ya? Así actúa el hombre malo, ¿no es cierto? Se jacta. ¿Y qué es la palabra jactarse? Ya es alabarse excesivamente con o sin fundamento, incluso, ¿no es cierto?, en acciones criminales como fue las que cometió este hombre Doeg, ¿no? Se jactan, ¿no es cierto? Y después Doeg fue, si usted lee todo el contexto, como ya les decía anteriormente, fue ante su rey Saúl diciendo, ya hice el trabajo, maté a todos estos hombres y ahora bien, viva el rey Saúl porque lo hice en su nombre. Hoy en día, lamentablemente, hay hombres que actúan de la misma manera. Tal vez no a la altura, ¿no es cierto?, de hacer una masacre con personas, pero en su actuar actúan de la misma manera. Y aún, lamentablemente, creyentes, hijos de Dios, por querer sacar su propio beneficio, lo que ellos quieren, actúan al igual que este hombre, sin tener en cuenta la palabra de Dios, los principios de Dios, y actúan de acuerdo a sus propias concupiscencias, a sus propios pensamientos, a lo que ellos en sí consideran que está correcto, sin tomar en cuenta al Señor. Tenemos que tener cuidado, hermanos queridos, de no ser jactanciosos, ¿ya?, en hacer cosas para nuestro provecho sin tener en cuenta la palabra de Dios. Es verdad que este hombre Doeg no era un hijo de Dios, como hay muchos hijos que no son de Dios y que actúan de esa manera, y tal vez uno los va a entender y va a decir, bueno, actúan de esa manera, no justificando lo que hacen, porque no conocen a Dios. Pero ¿qué de nosotros que sí conocemos a Dios? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros en nuestra vida como creyentes? ¿Decimos algo y hacemos otra cosa? Miren, quiero que vayamos a meditar en el libro de Romanos, capítulo número 2. Vaya sus Biblias a Romanos, capítulo 2. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? La carta a los romanos, ¿no es cierto?, que la escribió Pablo a la iglesia ahí que estaba en Roma. Y esa iglesia estaba compuesta, ¿no es cierto?, por judíos y por gentiles. Recordemos que Pablo, tanto el libro de Hechos como el libro de Romanos, es un libro de transcurso, ¿no?, en donde está pasando la iglesia de judíos a la iglesia, en este caso, que somos hasta el día de hoy nosotros, ya de judíos a gentiles, ya, y acá Romano está hablando entonces aquí a judíos, pero también a gentiles, haciéndoles ver cómo estaban ellos en sí actuando.
Llegó allí, Romanos capítulo 2 entonces, miren del versículo 17 al 24, ¿ya? Leo para ustedes versículo 17, miren lo que dice. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Ya? Ahí estaba dirigiéndose Pablo diciendo, tú te crees judío y te apoyas en la ley y en todo lo que dice. Bueno, hoy en día, sea judío, también nosotros podemos verlo en la siguiente manera. A nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y mira, cambiémoslo un poquito ahí. Dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de cristiano, hijo de Dios, y te apoyas en la Biblia o en la ley, y te glorías en Dios. ¿Ya? Cambiándolo un poquito, te glorías en Dios. No, Dios, y Dios acá, y Dios allá, y yo amo a Dios, y quiero hacer esto en el nombre de Dios. Pero mira que sigue diciendo un poco más abajo los versículos. ¿Ya? Dice el 18. Y conoces su voluntad. ¿Ya? Tú y yo conocemos la voluntad de Dios porque tenemos la palabra de Dios, ¿no? Al igual. Dice, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿A quién? A los judíos, ¿no? Porque ellos decían, cumplimos toda la ley y aprobamos lo mejor. Bueno, a veces tú y yo como creyentes podemos analizarnos y decir, no, no, si yo estoy bien con Dios. Porque yo obedezco, trato de obedecer a Dios en todo lo que Él me pide y lo hago. ¿Ya? De la misma manera. Versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos. ¿Ya? Y confiamos a veces en que yo o tú podemos ser guía de los ciegos, de los que no conocen la verdad, no conocen a Dios porque están cegados, ¿no? Y decimos, yo les voy a guiar, yo les voy a guiar por el buen camino y por lo que ellos tienen. Dice, miren, luz de los que están en tiniebla. Bueno, el Señor nos dijo a nosotros, ¿no? Vosotros sois qué cosa? La luz del mundo. Y es verdad, tú y yo somos la luz del mundo. Y queremos guiar a las personas que están en tiniebla para que vayan a la luz que es Cristo. ¿Ya? Y ese es el contexto en donde está ahí hablando Pablo. Pero mira, ahora el versículo número 20 que nos dice, instructor de los indoctos. O sea, a veces nosotros decimos, no, yo le voy a enseñar a esas personas que no conocen de la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, maestros de niños. Les vamos a enseñar acá a los niños, tal vez a tus hijos, a mi hijo, ¿no? Les voy a enseñar ahí lo que dice Dios para que ellos hagan lo correcto. ¿Ya? Tal vez tú que tienes hijos, ¿no? De la misma manera, no, yo le voy a enseñar a mi hijo, a mi hija, para que hagan lo correcto ante Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Para que ellos vean en mí el ejemplo. Dice, que tienes en la ley, dice, la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Ya? Tienes ahí, tenemos nosotros la escritura, la verdad, la ciencia, el conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, de la verdad, lo tenemos. Versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, yo que enseño a otro, ¿no? Tú que también tal vez enseñas a otro y que lo ves y quieres enderezarlo y quieres decirle, no, mira, estás mal, haz esto, porque esto es lo correcto. En ese es el sentido de lo que tenía Pablo ahí en la mente, hacia gentiles y hacia judíos. Dice, tú que predicas que no ha de hurtar. Tú y yo, ¿no es cierto?, predicamos, no, robar es malo, robar es pecado, por lo tanto, no podemos robar. No podemos ir al supermercado, ¿no es cierto?, y abrir un paquete de galletas y comerlo y después dejar el envase ahí en cualquier lugar, porque es robar. Y lo enseñamos tal vez y lo decimos a muchos. Pero pregunta acá el texto bíblico, ¿no es cierto? Y Pablo pregunta, tú que enseñas eso, que no debes robar, pregunta, ¿hurtas? ¿Estás robando? Tú te dices el maestro, ¿no? Yo me digo ser maestro y enseño. En el fondo, lo que está diciendo acá Pablo es, ¿estás practicando lo que estás enseñando? ¿Te estás jactando diciendo, no debes robar? Pero tú mismo estás robando. Hermanos queridos,
es triste, muy triste para el Señor. Para mí obviamente también, pero para el Señor es mucho más triste que hay muchos hijos de Dios que hoy le están robando a Él. Que dicen, yo quiero, o sea, dicen, la palabra del Señor dice que debemos hacer esto, 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 otro, pero le están robando a Dios. Y enseñamos, ¿no es cierto? Enseñan a otros diciendo, no, sabes que no se debe robar, pero a veces estamos robándole a Dios. Como ya les decía, es triste saber que tú tienes dones, que tienes talentos y simplemente no quieres servir ni trabajar a Dios, para Dios con tus dones y talentos. Y eso es estar robándole a Dios. Es triste saber que tú puedes servir al Señor en una o en otra área y no quieres hacerlo. Eso es robarle a Dios. Es triste saber que tú estás robándole el tiempo que Dios merece. Dios a todos nos da tiempo para que podamos orar, estudiar su palabra, etcétera. Y muchas veces nosotros robamos ese tiempo a Dios y lo usamos en otras cosas. Y nos afanamos en otras cosas. Eso es robarle a Dios. Robarle también a Dios es a través de lo que Él me da. El Señor me da a mí un ingreso para que yo pueda vivir durante un mes, para que nuestras familias puedan vivir durante un mes. Pero si yo no le doy a Dios de lo que Él me da de mi ingreso, le estoy robando a Dios también. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Como dice acá el versículo, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No te enseñas a ti mismo, hermano querido? ¿No nos enseñamos a nosotros mismos? Tal vez para mí o para ti es fácil decirle a otro, esto, pero lo estoy haciendo yo. Mira, dice, tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? O tú que predicas o yo que predico, no debemos robar. ¿Estamos robándole a Dios de lo que Él nos ha pedido? ¿Sabes, hermano querido? Y como esto es un video íntimo que lo vemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad hoy en día? Que no hemos hecho reuniones en vivo, no hemos hecho reuniones eh, normales, por así decirlo. Muchos de los hermanos le han robado a Dios en lo que Dios merece. Si el Señor aún a ti te tiene con trabajo, si el Señor aún a ti te tiene con sustento, ¿le estás dando a Dios lo que Él necesita? No lo que necesita, perdón, sino lo que Él nos pide que le demos. Tu ofrenda, tu diezmo. A mí, tú lo sabes, me carga hablar de esto, porque el Señor no me mandó a hablar ni a predicar del diezmo, de la ofrenda. Pero cuando Dios permite que a través de su palabra se enseñe, lo tengo que enseñar. No lo puedo dejar a un lado, porque Dios me manda a enseñar toda la escritura, no solamente una parte, toda. Y toda incluye esta área también. Conversaba, ¿no es cierto?, con nuestro tesorero, el hermano José, y él me decía que el mes pasado, que fue de marzo, solamente 4 personas o 4 familias dieron su diezmo. Y tal vez ahí está incluido tú y el Señor lo sabe, ¿no? Si tú fuiste uno de esos 4. Pero ¿qué de ti? Que tal vez no lo diste y el Señor aún te tiene con trabajo. Esa es la palabra de lo que dice hoy. Es práctica a lo que digo. No robar. Y obviamente, ¿no es cierto? Tú sabes todo lo que genera cuando yo no doy a Dios. Cómo se mantiene el edificio, cómo se mantiene tal vez mi sustento, mi familia, ¿no? Pero el Señor es fiel. Y Él, como Él dice su palabra, nunca dejará que sus hijos mendiguen pan, sino que Él nos dará el sustento suficiente. Pero yo no quiero que tú estés mal con Dios, hermanos queridos. Quiero que tú honres a Dios con todo,
Mira lo que sigue diciendo ahí el versículo número 22. Dice, tú que dices que no ha de adulterar, ¿adulteras? ¿No es cierto? Ay, es malo mirar o tener otra persona, sino que solamente nuestra esposa, nuestro esposo. Pero el Señor va más allá y dice, aun si yo miro con malos ojos a una niña, a una mujer o a un hombre, dice que ya es adulterio y es pecado en el corazón. Dice, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Decimos, ¿no es cierto? No hay que tener ídolos. Pero a veces nosotros cometemos sacrilegio. ¿Sabes cuándo? Cuando le damos la importancia más a otras cosas que a Dios. Cuando yo puedo poner tal vez a mi hijo sobre Dios. Es sacrilegio. Cuando tú pones a tus hijos tal vez sobre Dios, es sacrilegio. Y cuando yo pongo mi trabajo sobre Dios, es sacrilegio. Cuando yo pongo aún la iglesia sobre Dios, es sacrilegio. Hermano, cualquier cosa que esté antes que Dios es un sacrilegio y es idolatría. Porque Dios quiere tener siempre el primer lugar en nuestras vidas. Mira, versículo 23. Dice, tú que te jactas de la ley, yo, tú que nos jactamos de la palabra de Dios, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Imagínense, en el fondo lo que nos dice Pablo, o sea, con infracción, o sea, no tomando en cuenta o pasando por alto la palabra de Dios, deshonras a Dios. O sea, la misma palabra, como ya lo sabemos, hermanos queridos, es la que nos va a juzgar. Y cuando tú y cuando yo lleguemos al cielo, el Señor nos va a juzgar por esta, la palabra de Dios. Por eso aquí en la tierra es donde nosotros debemos practicar la palabra de Dios. Es aquí en la tierra en donde debemos hacer viva la palabra de Dios. Y el mundo necesita de hombres y mujeres que hagamos viva la palabra de Dios. El mundo está cansado de pastores o de hijos de Dios, de personas que se dicen creyentes que predican pero no practican. Debemos ya, hermanos queridos, comenzar a practicar la palabra de Dios para que el Señor sea glorificado. Mira, versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Nos damos cuenta? El nombre de Dios es blasfemado por causa mía o por causa tuya, porque estamos diciendo una cosa y haciendo otra. Al igual que este hombre, Doeg, se estaba jactando, aún jactándose de lo malo, sabiendo que estaba malo. Y nosotros muchas veces nos jactamos, pensando que estamos haciendo lo correcto, pero no lo estamos haciendo ante los ojos de Dios. Pero mira, tengo buenas noticias para ti y para mí, porque la misericordia de Dios realmente es eterna. Y como dice la segunda parte de ahí del Salmo 51, ¿no? La segunda parte del Salmo 51, perdón, 52, versículo 1, dice, mira, la misericordia de Dios es continua, nos perdona siempre. Hermanos queridos, qué buenísima noticia tenemos y yo sé que tú la sabes. Dios quiere perdonarnos. Su misericordia quiere alcanzarnos. Si yo no he estado haciendo lo correcto ante Él, si yo he estado jactándome ante los demás, diciendo una cosa pero haciendo otra, Dios hoy día quiere ofrecer su grande misericordia para contigo y para conmigo, diciéndonos, la misericordia de Dios es continua, no para, es eterna, es para siempre. Y Dios quiere aplicar su misericordia para contigo y para conmigo, para que ya no seamos esos creyentes que decimos una cosa y hacemos otra, para que no nos jactemos como Doeg, ¿no es cierto?, que justificaba sus hechos. No, pero es que yo lo estoy haciendo porque amo a mi rey, Saúl, y por eso hago lo que él me mandó a hacer, a matar y destruir a todos sus sacerdotes y a todos sus familiares.
sin tomar en cuenta a Dios. Como ya decía, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Sin tomar en cuenta a Dios, nos dejamos llevar por nuestro propio impulso, por nuestros propios deseos, y nos jactamos de lo que hacemos sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Pero la misericordia de Dios es grande y es continua y quiere aplicarse a tu vida y a mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo voy ante Dios arrepentido para que Él haga su obra en mí. Miren rápidamente Salmo 86, 5, porque ya me pasé en el tiempo, pero miren, Salmo 86, 5. Voy a leer rápidamente, usted anótelo si quiere y después lo anota ahí, perdón, lo lee después en casa. Salmo 86, 5. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ese es nuestro Dios, grande, perdonador, lleno de misericordia para aquellos que le invocamos y vamos ante Él. Y el mismo capítulo, pero versículo número 13, mira lo que dice: porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. La misericordia grande del Señor. Mira Salmo 103, 103 y versículo 17. 103 y versículo 17. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esa es la misericordia de Dios. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Hermano querido, si tú temes a Dios, debemos hacer lo correcto ante Él y no hacer lo incorrecto, no jactarnos de cómo estamos viviendo nuestra vida creyente, sabiendo que en el fondo no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Romanos 11, mira. Romanos 11, versículo 32. Romanos 11 y versículo número 32. Dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener, ¿qué cosa? Misericordia de todos. Ese es nuestro Dios. Cuando estamos en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia de ti y de mí. Y 1 Pedro 1.3, con este ya estamos terminando. 1 Pedro 1.3. Mira, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos queridos, Dios quiere tener misericordia y aplicar su misericordia a nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando vamos ante Él humillados, arrepentidos, pidiendo perdón por nuestras faltas, pidiendo perdón por llevar una vida tal vez sin aplicar la palabra de Dios, como un padre gatica, ¿no? O un pastor gatica, que predica pero no practica. Dios quiere que practiquemos su palabra, hermanos queridos, que no seamos como Doeg, como Saúl, sino que podamos ser como David, que se arrepintió y se humilló y fue otro David y cambió y comenzó a vivir su vida conforme es la palabra de Él. Oramos. Buen Dios y Padre, tú nos conoces, Señor, y sabes cómo somos cada uno de nosotros. Señor, si en medio de mis hermanos tú has hablado a sus vidas y a sus corazones y hay arrepentimiento, Señor, en ellos, que tu misericordia sea sobre sus vidas, Padre,
y tú renueves nuestra fuerza, renueves nuestra vida. Ayúdanos a ser esos creyentes verdaderos, reales, que lo que predicamos lo practicamos y que no nos jactamos de hacer cosas y no las hacemos realmente conforme es tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a poder glorificarte y honrarte en este día y en lo que nos queda, Señor. Gracias porque tu venida, Señor, está muy pronto. Gracias porque sabemos que tú nos vas a llevar a los cielos, a gozar la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra, ayúdanos a vivir una vida real, verdadera de creyentes y que podamos darte a ti la gloria y la honra. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga y espero pronto poder abrazarnos y seguir adelante, honrando y glorificando a nuestro Dios.